Hoy vamos a hablar de un tema candente, un tema que está en boca de todos y tiene que ver con la inteligencia artificial y la creatividad, el diseño, las disciplinas que tienen que ver con la innovación. Lo que me importa de la cuestión es evaluar el impacto que eso tiene en nuestra profesión, el impacto que tiene en la manera en que nosotros tenemos de trabajar. Y no, quédate tranquilo, la inteligencia artificial no vino a sacarte del trabajo, la inteligencia artificial vino a ayudarte. No es peligrosa, no tengas miedo, Terminator no vino a comerte. Esta reflexión o este tema me viene a la mente por una conversación que tuve el otro día con un cliente en relación a este fenómeno que todos estamos viendo, que es que la inteligencia artificial está ganando terreno y parece imparable, pero en realidad la manera que tengo yo de ver esta cuestión es más integradora, digamos. No me parece que sea algo que en esencia esté bien o mal. O sea, la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta como cualquier otra. Entonces, yo trato de pensarla desde ese enfoque. En el caso de un carpintero, un taladro es bueno, la pinza es buena, es mala. Son herramientas, están ahí para cumplir una función. Una herramienta en sí misma no es intrínsecamente buena o mala, es lo que es, y el que le da el uso, bueno o malo, es el usuario, es el diseñador, es el creativo, el escritor, es el copywriter, es el músico. Yo lo tomo en lo que me sirve y lo trato de aplicar para empujar mi trabajo hacia adelante y simplificar un montón de tareas súper rutinarias y repetitivas, porque el ahorro de tiempo es brutal, y en ese sentido uno también como diseñador tiene que poder entender y respetar eso. Yo valoro muchísimo el aspecto artesanal que tiene nuestro trabajo, el cariño en la praxis, en la ejecución y en la manera de trabajar. Pero también hay que saber integrar las nuevas herramientas cuando esas herramientas aparecen y cuando esas herramientas nos traen un beneficio, aunque sea en ahorro de tiempo y en velocidad. Sería, como metafóricamente hablando, un chef, el mejor chef del mundo, que es capaz de ejecutar en tiempo récord cualquier receta de cualquier estilo de cocina a bajísimo costo, con los mejores ingredientes, a máxima velocidad. Entonces, si yo tengo que competir contra eso, no tengo forma, porque soy un ser humano, mi tiempo es finito, mi vida dura 24 horas y en algún momento me tengo que ir a dormir, tengo funciones biológicas, soy un ser humano de carne y hueso. El punto central, y esto es lo que yo le decía a mi cliente, por ahora yo no estoy preocupado, por ahora no estoy asustado. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial todavía no logró lo único y lo más valioso y lo más importante que tenemos los seres humanos, que es la capacidad de sentir estéticamente y de vivenciar el mundo de una manera que es propiamente humana. El día que sinteticen eso y lo empaqueten, bueno, ahí vamos a estar en problemas, pero ese día todavía no llegó. Entonces, ahí hicimos clic con el cliente y bueno, entendimos el valor del elemento humano en el diseño, o por lo menos yo creo que le pude transmitir eso y del otro lado se pudo valorar, se pudo tomar. Entonces, para resumir mi postura, la inteligencia artificial es un aporte positivo a la industria, es un aporte positivo a las disciplinas creativas. Hay que fijarse en la manera en que uno la aplica y la usa, simplemente. Ahí radica la cuestión. Que es verdad que hay muchos trabajos que eran operativos. Sí, es cierto, hay tareas que antes las ejecutaba un ser humano. Bueno, lamentablemente, obviamente, uno empatiza y hay gente que va a tener que transformar su carrera, va a tener que transformar su approach o la manera en que encara la profesión, porque si no quedaron afuera ya, van a quedar afuera en muy poco tiempo, y eso sí es lamentable, y eso sí me parece negativo, a mí personalmente. Pero bueno, nadie puede detener el progreso, nadie puede pararse enfrente de la rueda. Tenemos que aprender a manejarnos en ese contexto y a buscar y encontrar nuestro propio lugarcito, y quién sabe, tal vez encontrar ese rinconcito al sol, encontrar esa oportunidad, encontrar esa
citando a un creativo que admiro mucho, que a su vez citaba a otro creativo. O sea, esta es una cita de segunda o tercera mano. Las grietas en la pared son las oportunidades para que se filtre la luz. Entonces, siguiendo esta línea, un punto más a tener en cuenta que a mí me destraba y se los comparto porque tal vez les sirve: sigamos desarrollándonos, sigamos experimentando, sigamos equivocándonos, sigamos probando cosas diferentes. En palabras de ese famoso discurso de Steve Jobs, ¿no? Stay hungry, stay foolish, ¿no? Mantente hambriento, mantente despistado o experimental, y sigamos tratando porque el error es amigo del descubrimiento. Y la inteligencia artificial, si lo usamos bien, es nuestra aliada, no es nuestra enemiga. Tenemos que poder incorporarla a nuestro flujo de trabajo diario. Yo, por ejemplo, la descubrí por accidente y la uso sobre todo para hacer brainstorming, para pensar en voz alta, para hacer una rápida iteración o testeo de ideas, poder tener entre comillas, un diálogo, una conversación, no sé si se llamaría conversación o qué nombre llevaría, y me resulta muy útil porque me destraba rápidamente y me permite iterar, o sea, me permite probar, cuestionar, poner a prueba, pensar, repetir, volver a plantear, volver a testear, ver qué me sirvió, tomar lo que me sirve, eliminar lo que no me sirve. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me resulta indispensable. Ya hoy en día lo uso en forma diaria y lo súper recomiendo. Me parece genial. O sea, en ese punto, si se quiere, yo personalmente, en la manera de trabajar mía, superó mis expectativas en todo sentido. Así que creo que hay mucho más en positivo y mucho más para aprender y para tomar como útil y valioso que la lógica del pánico y salir corriendo a los botes salvavidas. Me parece que ese es mi punto de vista y eso es lo que yo recomiendo a los colegas y, bueno, a cualquier persona en general, porque hoy la inteligencia artificial está en todos o casi todos los ámbitos de nuestra vida. Para ser muy claro en este aspecto puntual y en mi recomendación, yo sí tengo que ir a dar esa batalla, entre comillas, de enfrentarme a este Mike Tyson que todo lo puede, que es más fuerte que yo, más rápido que yo, y no duerme, no descansa, no necesita comer. Bueno, yo tengo esto otro que por ahora no va a tener mi competidor, que es la experiencia humana de entender el sentido, el gusto, el estilo y la experiencia y la capacidad de interpretar y entender qué significa lo que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y qué consecuencias va a traer para el mundo en el que vivo. Ahí radica la cuestión. No en la ejecución, sino en el entendimiento del sentido y el propósito de aquello que se está haciendo. Que no es nada nuevo bajo el sol, digamos. Como yo lo veo, eso es el diseño. Eso es el diseño. Es forma y función. Es entender para qué yo estoy haciendo algo. Hacerlo. Siempre hubo mejores ejecutores, ejecutores mediocres y ejecutores malos, ejecutores buenos. Gente capaz de diseñar un logo bien o diseñar una pieza audiovisual bien o mal. Eso lo hubo siempre. La inteligencia artificial viene a, si se quiere, reemplazar la parte ejecutiva del trabajo. Nosotros, como seres humanos de carne y hueso, creativos, tenemos la responsabilidad de poner en la cancha ese elemento que la inteligencia artificial, de nuevo, por ahora, hasta donde yo entiendo, no va a poner, que es el estilo, el gusto, el entendimiento, el sentido de propósito en lo que se hace. Entonces, esa es mi recomendación. Los invito a que reflexionemos acerca de eso. Para mis colegas y demás trabajadores de los rubros creativos o cualquier persona a la que le interese desarrollarse en estas áreas, quedémonos tranquilos. No es algo que vaya a cambiar en el futuro cercano. Nuestro escudo o nuestro antídoto frente a eso es
nuestra propia humanidad, nuestra alma, nuestra mente y nuestra capacidad de crear y entender el propósito en lo que estamos creando. Así que bueno, espero que les haya resonado esta conversación, estas ideas sirvan a entablar un debate productivo al respecto de la inteligencia artificial. Y lógicamente, si hay alguien que tiene más información de último momento o está más empapado de los últimos desarrollos y avances, bienvenido sea. Por favor, pongan su like, su comentario, suscríbanse y vamos a contribuir a este debate entre todos.